Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a arrancar la clase de hoy. ¿Me pueden escuchar sin inconvenientes, verdad? Sí, profe. Dale, perfecto. Hola, profe, ¿qué Buenas tal? tardes, profe. Buenas a todos. Ahora sí, vamos arrancando la clase de hoy. Siguiendo con nuestra secuencia, ya vamos a introducirnos en lo que es el desarrollo de la lección 4, ya con un cronograma y un esquema bien establecido como para ya entrar en la recta final. Eh, Me pasó también el compañero Daniel ya el listado de los grupos conformados. Según mi calendario, en 2 semanas más es la fecha límite de entrega de los trabajos prácticos. Así que a estar atentos con ese esquema, ¿verdad? Ya más adelante, si, cuando ingrese el profesor Salas, que me dijo que ingresaría un poco más tarde, vamos a estar tocando algunos asuntos pendientes con relación a ese tema. Entonces, por de pronto, las consultas y demás cuestiones accesorias vamos a dejar para el final de la clase. Voy a comenzar a preparar mi presentación como para eh, poder ir desarrollando la clase. Voy a probar, como siempre, les pido un poco de paciencia mientras actualiza mi material, la presentación y todo lo relativo a eso. Acá. Actualizando un poquito. Eh, Creo que, a ver, no sé si ya logran visualizar mi presentación en este momento, todavía no está actualizando. Sí, Sí, profe, ya se visualiza. Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, ahora sí, ya que estamos enfocados ya, vamos a, así como les repetía, a iniciar el desarrollo de la lección 4. Veremos hasta dónde llegamos. Posiblemente dividamos en dos partes el desarrollo de esta lección. Vamos a hablar puntualmente de las técnicas de investigación, eh, para lo cual es importante siempre tener en cuenta que para la construcción del conocimiento científico, esto tiene que estar sustentado en ciertos datos que se tienen que recoger y analizar dentro del proyecto de investigación. Ahora bien, ¿de qué manera vamos a poder recolectar de manera precisa esos datos? Justamente son las herramientas que nos establecen o nos proveen las técnicas de investigación. Nosotros habíamos hablado de la metodología, el método de investigación en otras clases. Hoy en día vamos a hablar de las técnicas, recalcando siempre y volviendo a mencionar que el método es la manera específica en que organizamos una actividad de manera sistemática y estructurada, en este caso el método científico, para llegar a un conocimiento científico. Ahora bien, la técnica es aquella que nos va a ayudar a dar las herramientas necesarias para poder recolectar la información que nosotros estamos requiriendo. Eso es un aspecto esencial, básico, previo, que quería mencionar antes de introducirnos puntualmente en lo que son las técnicas de investigación. Como ya les adelantaba, hablar de técnicas es hablar de un conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se va a efectuar el método. ¿Verdad? Ese método que nos permite llegar a un conocimiento sistematizado se concreta en la realidad o se dispone de los medios necesarios a través de las técnicas. Las técnicas son procedimientos e instrumentos que utilizamos básicamente para acceder a ese conocimiento. Para poder establecer y delimitar qué tipo de técnicas específicamente necesitamos de acuerdo a la investigación que estamos llevando adelante, eh, necesitamos poder, como siempre, tener suficiente claridad y la perspectiva más apropiada de cuáles son los objetivos que se propone la investigación, ¿verdad? De qué manera vamos a poder eh, tener las herramientas y los datos más adecuados para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado a la investigación, también contrastar las hipótesis si eventualmente la investigación cuenta con una hipótesis,
y poder analizar y recoger de manera mucho más apropiada los datos que estamos recolectando. Entonces, una serie de factores hay que tener en cuenta antes de elegir de manera específica una técnica de investigación dentro de la investigación que estamos llevando adelante. Cada técnica, desde luego, tiene sus ventajas y desventajas. Ninguna es más importante que la otra, ninguna puede garantizar los mejores resultados que la otra, sino más bien depende del nivel del problema que se va a investigar y también la capacidad que tenga el investigador para poder utilizar esas técnicas en el momento oportuno. También poder determinar con claridad la capacidad de procesamiento que esos datos va a tener el investigador actualmente. No se trata de utilizar tal técnica o la otra técnica simplemente porque consideramos que puede ser más oportuno, sino o consideramos que de repente esa técnica tiene una característica de mayor formalidad. No se trata de eso, sino todas en principio pueden ser importantes y depende muchísimo de lo que estamos queriendo recolectar de manera puntual para los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, cualquiera de ellos podría utilizarse o se podría combinar de acuerdo, repito nuevamente, al tipo o al nivel de investigación o de información que estamos requiriendo para dar ese soporte empírico o teórico a la investigación. Ahora bien, antes de escoger o elegir de manera específica cuál es la técnica que se va a emplear, ya enseguida vamos a estudiar cuáles podrían ser esas técnicas. Es importante que el investigador realice algunas preguntas o se plantee algunos cuestionamientos previos. ¿Qué tipo de información va a necesitar específicamente para resolver el problema y concretar los objetivos? Repito, eso es lo relevante. No se trata de utilizar una técnica simplemente que tiene mayores procedimientos, mayores complejidades, porque podemos considerar eventualmente que eso podría dar mayor realce a la investigación, sino más bien qué tipo de información y datos específicamente necesitamos. Allí está la cuestión puntual y la cuestión clave antes de elegir una técnica de investigación, ¿verdad? Repito, sea cual sea la naturaleza, como vamos a ver más adelante. Lo resaltante y lo fundamental es qué tipo de información realmente estoy requiriendo para poder concretar los objetivos y resolver el problema de investigación, ¿verdad? Siempre partimos de un problema de investigación, unos objetivos que veníamos hablando desde clases anteriores, que resulta fundamental poder estructurarlo de manera adecuada, y eso también está íntimamente relacionado después con la posibilidad o no de elegir una técnica u otra técnica de investigación. O sea, siempre les decía yo y repito, esto se trata de una secuencia lógica que tiene que seguir una estructura, ¿verdad? Una serie de procedimientos sistemáticos que tienen que encajar una con la otra, ¿verdad? El planteamiento correcto tiene que enlazarse con los objetivos con las hipótesis eventualmente, y posteriormente la construcción del marco teórico y la selección de las técnicas adecuadas para recolectar la información que estamos requiriendo. Otro cuestionamiento que tal vez podría realizar el investigador antes de elegir una técnica es cómo se pueden emplear los conceptos y variables durante la labor investigativa y una serie de cuestionamientos específicos, ¿verdad? De qué manera en la práctica se va a poder concretar si se cuenta con los recursos y las herramientas suficientes y adecuadas para poder emplear tal técnica, ¿verdad? Eso depende en gran medida también y vamos a ver eso más adelante, capaz en la siguiente clase, del nivel o digamos, el volumen que tenga ese objeto o fenómeno que se va a estudiar, porque no es lo mismo estudiar o tratar de hacer una investigación con una población mucho más pequeña que con una población o universo mayor del fenómeno que se va a estudiar, ¿verdad? Entonces, eso también es una limitación importante a la hora de seleccionar una técnica u otra. Independientemente a la técnica concreta que se decida, digamos, seleccionar, aquí hay que tener en cuenta que lo importante es acumular la mayor cantidad de información posible que pueda ser útil, ¿verdad?
si es posible, inclusive mayor información de la que se va a necesitar efectivamente y luego ir filtrando y optando otra vez cuál es más importante a la hora de plasmar de manera concreta, ¿verdad? Pero aquí hay que recoger un gran volumen o la mayor cantidad de información posible para poder ir cumpliendo con los objetivos de la investigación. Para hacer una distinción respecto a las técnicas principales de investigación, tenemos que tener en cuenta que puntualmente se pueden desdoblar de acuerdo a los tipos de investigación en dos grandes grupos, ¿verdad? Y de eso depende muchísimo también a la hora de seleccionar de manera puntual la técnica que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, eh, la metodología, la técnica depende en gran medida del tipo de investigación que se va a llevar adelante, ¿verdad? En ese sentido, podemos hablar de dos grandes grupos o tipos de investigación o técnicas que se emplean de acuerdo al nivel o al tipo de investigación que se va a llevar adelante, ¿verdad? Por un lado hablamos de investigaciones que tienen técnicas documentales y por otro lado investigaciones que tienen técnicas de campo, ¿verdad? Una diferencia sustancial entre un tipo de investigación y otra, ¿verdad? Y es una decisión también que el investigador tiene que tomar de manera previa, ¿verdad? Eso tiene que estar bien estructurado ya cuáles van a ser las estrategias metodológicas que se van a utilizar. Y dentro de ese contexto ya en optar por una técnica documental o una técnica de campo. En la técnica documental implica básicamente en recopilación de antecedentes a través de documentos ya existentes, ¿verdad? De cualquier índole o característica. Cuando hablamos de documentos, también es importante mencionar y recalcar que documento no se trata simplemente de, digamos, papeles o cuestiones escritas, ¿verdad? El término documento en realidad es una cuestión mucho más genérica, ¿verdad? Documento técnicamente es cualquier forma de recopilar algún hecho o acontecimiento o antecedente, ¿verdad? Generalmente tendemos a asociar mucho la... Permiso, doctor. Sí, adelante. Disculpe, hay una compañera que hace rato está intentando ingresar y está esperando la aceptación por parte suya. Bueno, voy a cortar mi presentación solamente para admitir, ¿verdad? Pero hago otra vez la aclaración y la recomendación, ¿verdad? Si ustedes ingresan directamente desde el Classroom, no necesitan que yo les esté admitiendo, ¿verdad? Y por otro Ok, lado, otra doctor. recomendación que había dado también es que traten de conectarse en un lapso de tiempo de hasta las 18:10 máximo, ¿verdad? Para evitar este tipo de interrupciones. Pero voy a cortar un ratito, no hay problema por esta vez, para admitir a los compañeros que están solicitando. Ok, doctor. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, Joana, ya está Joana en la sala, así que vamos a continuar con nuestra presentación. Ahí está. Creo que volvió a aparecer mi presentación sin inconvenientes. Repito la recomendación. Traten de ingresar desde el Classroom que ya tiene un código de reunión asignado, por lo tanto, no requieren que les esté admitiendo en cada reunión. Y por otro lado, también ingresar lo más temprano posible para evitar interrupciones. Volviendo a la técnica documental, y estábamos hablando de los documentos, que hay que entender cuando hablamos de documentos, que no solamente se trata de documentos escritos, ¿verdad? Documento es un término mucho más amplio que puede abarcar otras formas de representación de hechos y actos. De hecho, históricamente, la forma de representación de hechos y actos fue variando, ¿verdad? Anteriormente, los pueblos primitivos, por ejemplo, tallaban imágenes en las cavernas donde vivían. Esas son las primeras formas documentales que conocemos, porque implica que de esa manera ellos asentaban los hechos y acontecimientos que ocurrían en la época. Posteriormente se evolucionó a otra etapa en donde había otras civilizaciones que tallaban imágenes en madera. Posteriormente se utilizó el papiro, por ejemplo, para escribir.
y posteriormente la aparición del papel, la imprenta, la máquina de escribir, la computadora, hoy tenemos una infinidad de formas de asentar hechos y actos, ni qué decir con las herramientas tecnológicas. Así que todas ellas son formas documentales, ¿verdad? Una fotografía, un video u otra forma de asentar un hecho o un acontecimiento también son formas documentales. Entonces, la técnica documental básicamente se apoya en la idea de recopilar antecedentes a través de documentos, cualquiera sea su naturaleza, por eso la aclaración, ¿verdad? Y por otro lado, en contrapartida, podemos tener la técnica de campo, ¿verdad? ¿Qué implica la técnica de campo? Es una forma en que el investigador recolecta directamente en el medio donde se presenta el fenómeno eh, las informaciones que requiere, ¿verdad? No es lo mismo analizar algo plasmado ya en un documento que recoger directamente del medio en que está desarrollándose ese fenómeno, ¿verdad? Básicamente, en eso consiste la técnica de campo y desde luego la técnica de campo puede realizarse de diversas maneras. Por eso es que tenemos varias técnicas de investigación de campo principalmente, ¿verdad? Y aquí dentro de esa categoría de técnicas de campo, podemos tener a la observación, la entrevista, la encuesta, el cuestionario y el test principalmente, que son las técnicas de campo más conocidas, ¿verdad? No quiere decir que sean todas las técnicas de campo principalmente, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en estas técnicas de manera puntual para ver en qué consisten y de qué manera nos pueden ayudar a recolectar los datos que estamos requiriendo. En primer lugar, vamos a hablar brevemente de lo que es la observación. Quizás sea la técnica más conocida, la técnica madre dentro de las investigaciones, y eso implica observar el fenómeno, valga la redundancia, hecho o caso sobre el cual se quiere registrar la información, ¿verdad? Para posteriormente analizar. La observación es un elemento fundamental en todo proceso investigativo y generalmente en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos que está requiriendo. Ahora bien, esta observación puede ser a su vez de diversas características o tener diversos matices, ¿verdad? Nosotros hablamos básicamente de una observación científica desde el punto de vista del investigador cuando existe una intencionalidad, porque el hecho de observar fenómenos que ocurren a nuestro alrededor es una cuestión hasta cotidiana que todos de manera instintiva lo hacemos, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia principal entre una investigación desde el punto de vista científico y una investigación simplemente que lo realizamos de manera cotidiana radica en la intencionalidad. La intencionalidad implica observar ya con un objetivo bien definido, con un objetivo claro, definido y preciso. Sabe qué es lo que está queriendo observar y qué tipo de información desea recabar del fenómeno que está observando. Entonces, esa es la diferencia fundamental, repito, entre una investigación científica y no científica. Lo no científico implica observar algo sin ninguna intencionalidad, ¿verdad? Por hacerlo de manera simplemente casi instintiva o habitual. ¿Cuáles son las funciones o cuáles las principales características o funciones que puede tener una observación científica? Eh, y, por ejemplo, podemos decir que ayuda a determinar el objeto, situación, caso que se va a observar, eh, o habría que tener en cuenta de manera puntual algunos aspectos para poder, digamos, realizar esta observación científica, para lo cual hay que tener suficiente claridad respecto al fenómeno que se está queriendo observar, cuáles son los objetivos de la observación, eso es fundamental, con qué propósito se hace, de qué forma se van a registrar esos datos. Eso también es fundamental porque es clave dentro del proceso de investigación ir registrando todos los acontecimientos o datos que se van observando, ¿verdad? Sea esto la técnica, cual sea la técnica que se emplea, siempre resulta fundamental, y esto también ya hablamos anteriormente,
clave resulta esto de ir registrando los datos a medida que se va realizando la técnica o se va empleando la técnica de manera puntual. Observar cuidadosa y críticamente también es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar la observación. Registrar, como ya habíamos mencionado, los datos, analizar e interpretar los datos, que es un proceso posterior que resulta fundamental también, ¿verdad? Porque de todos los datos que se recolectan hay que hacer un análisis e interpretación que vamos a analizar, que vamos a estudiar más adelante en qué consiste básicamente un proceso de análisis e interpretación, que a su vez son eh, herramientas o partes fundamentales de la investigación para poder finalmente elaborar las conclusiones, ¿verdad? Que son los que se tienen muy en cuenta también a la hora de leer una información científica sobre un fenómeno en particular. Ahora vamos a centrarnos en los tipos de observación que podemos encontrar, ¿verdad? Hablamos de observación científica ya con un propósito determinado dentro del contexto de la investigación, y podemos encontrar varios tipos de observación. En primer término, podemos hablar de una observación directa o de una observación indirecta. ¿En qué consiste la observación directa? Esto implica que el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Eh, Recaba los datos de manera directa del lugar donde está ocurriendo ese fenómeno en particular. Eso implica la observación directa. Lo hace personalmente. A diferencia de la observación indirecta, que implica que el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de observaciones realizadas ya anteriormente por otra persona o por otro investigador. Entonces, allí radica la diferencia, ¿verdad? Entonces, en hacerlo personalmente, directamente del fenómeno donde ocurre, o hacer observaciones de otras observaciones ya previamente realizadas por otra persona. Por otro lado, también podemos tener la observación participante y no participante. La observación participante implica que el investigador se incluye dentro del grupo hecho o fenómeno observado, es decir, ingresa, forma parte, se involucra dentro del fenómeno donde está ocurriendo una situación en particular para poder realizar la observación. Entonces, es una opción que puede tomar el investigador de ser partícipe directamente de ese fenómeno, incluirse dentro de un grupo social, por ejemplo, como para poder eh, realizar las observaciones de manera directa, o puede hacerlo desde afuera. Eso implica una observación no participante. La observación no participante implica entonces recoger información desde afuera. No interviene, no forma parte del grupo hecho fenómeno, simplemente se limita a observarla. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, puede también la observación ser participante o no participante. Por otro lado, también podemos hablar de una observación estructurada o no estructurada. La observación estructurada es la que se realiza ya con la ayuda de ciertos elementos técnicos apropiados, ¿verdad? Fichas, cuadros, tablas, etcétera. También por eso se le da la denominación de observación sistemática, ¿verdad? Estructurado es cuanto mayor utilización de recursos técnicos o herramientas auxiliares se utiliza para la realización de esa observación, ¿verdad? Sin embargo, en contrapartida, podemos tener una investigación o una observación, pero no estructurada, que implica no utilizar elementos técnicos especiales. Se dice también por eso que es una especie de observación simple o libre. Entonces, esta clasificación de estructurada o no estructurada básicamente se diferencia de acuerdo a la utilización de ciertos elementos técnicos o no para la realización de esa observación. Finalmente, podemos tener otra clasificación y dividir la observación en
observación de campo y observación de laboratorio, ¿verdad? Esto depende, o la diferencia aquí radica en el lugar donde se va a realizar la observación. Una implica realizar la observación allí directamente donde se está dando ese hecho o fenómeno, ¿verdad? De manera natural en el lugar propio donde está ocurriendo, ¿verdad? Eso implica la observación de campo. Sin embargo, se puede hacer una observación de laboratorio. ¿Y cuál es la particularidad y la diferencia con la observación de campo? En que la observación no se realiza en el lugar habitual donde está ocurriendo ese fenómeno, sino se lo traslada o se lo realiza en un lugar, digamos, cerrado de manera controlada, ¿verdad? Hablamos de museos, archivos, bibliotecas y naturalmente los laboratorios. Quizás el ejemplo de los laboratorios sea el ejemplo más típico de una observación, vale la redundancia, de allí viene también la denominación de laboratorio. Quiere decir que se lleva, se traslada el fenómeno a un lugar donde de manera controlada se puede observar ese fenómeno, ¿verdad? Y no en el ambiente, digamos, natural donde está ocurriendo, como si ocurre en la observación de campo. Eh, Generalmente se realiza en grupos ya previamente determinados, ¿verdad? Para observar comportamientos y actitudes. Entonces, de acuerdo al lugar donde se va a realizar, la observación puede ser de campo o de laboratorio. También tenemos individual y de equipo, ¿verdad? Esta sí ya es la última clasificación respecto a los tipos de observación científica que podemos ver en el contexto de una investigación. La observación puede realizarla una sola persona, ¿verdad? En ese caso sería una observación individual, ya sea como parte del fenómeno, de afuera, la manera en que opte la persona, ¿verdad? Pero se habla de observación individual cuando lo lleva a cabo de manera, digamos, personal, una sola persona, sin que exista participación de otros integrantes que realicen esta misma tarea. Sin embargo, también podemos tener una observación de equipo, ¿verdad? Eso implica, desde luego, la participación de varias personas que forman parte del equipo o grupo de trabajo que están enfocados en una misma investigación. Ahora bien, esa investigación de equipo, a su vez, puede realizarse de varias maneras, ¿verdad? Puede ser que se opte en dividir las tareas de alguna manera. Esto implica que cada individuo observa una parte del fenómeno y luego van uniendo piezas como un rompecabezas, ¿verdad? Tal investigador observa una parte, el otro otra parte, luego van juntando para poder sacar conclusiones globales respecto a esa investigación, ¿verdad? Pero también puede darse de otra manera, en que decidan los investigadores todos observar lo mismo para luego, digamos, cotejar los datos, chequear, cruzar los datos, como se suele decir, y emitir conclusiones al respecto. Eh, entonces, la manera específica en que se van a dividir las tareas en una observación de equipo ya depende del propósito y la disponibilidad que tengan los investigadores. Entonces, pero a su vez puede darse de varias maneras cuando hay varios intervinientes dentro de ese proceso de investigación, que es lo que se conoce como observación de equipo. Ahora vamos a pasar a hablar de otra técnica de investigación conocida como entrevista. Seguramente nos resulta de alguna manera un poco familiar hablar de la entrevista. Es una técnica de recopilación de información también que usualmente implica una conversación profesional. La particularidad que tiene la entrevista también eh, se suele dar cuando hablamos de una población no muy grande o una población pequeña sobre los cuales queremos recabar la información. Y usualmente
también cuando se quiere una información altamente técnica o profesional, ¿verdad? Pero hay que decir que no se circunscribe solamente a ese ámbito, eventualmente se puede emplear para otro tipo u otras formas de recabar información, pero principalmente cuando hablamos de una población que no tenga una gran cantidad de integrantes, ¿verdad? El nivel de éxito de la entrevista siempre va a depender del nivel de comunicación que tenga el investigador y los participantes en ese proceso de entrevista, ¿verdad? Eh, Esto implica una conversación, si vamos a decir en términos sencillos, en la que el investigador realiza una serie de preguntas y las personas van respondiendo de acuerdo. Obviamente esas preguntas están orientadas para recabar la información necesaria para la investigación, ¿verdad? Vamos a ver enseguida que se puede dar de diversas maneras el, el esquema o la forma en que se va desarrollando la entrevista. Pero básicamente consiste en una serie de preguntas dirigidas, intencionadas por parte del investigador para ir recabando las informaciones que pueden ser útiles para los objetivos específicos del estudio que está realizando. Les decía, podemos encontrar varios tipos de entrevistas y eso es una decisión que el investigador tiene que tomar, qué tipo de entrevista es la que le conviene o la que desea utilizar de acuerdo a la fluidez de la conversación y al tipo de información que desea recolectar. Así podemos hablar de una entrevista estructurada, de una entrevista semiestructurada o una entrevista no estructurada. Repito, cada una de las cuales tiene sus particularidades y sus técnicas previstas, por lo cual va a depender de la decisión del investigador. En primer lugar, vamos a ocuparnos de lo que es la entrevista estructurada. La entrevista estructurada implica que se sigue un texto o secuencia ya prefijada de preguntas. Esas preguntas a su vez pueden ser abiertas o cerradas, ¿verdad? Pero la particularidad en la estructurada es que el investigador no se sale de ese esquema ya preestablecido. Entonces, eso implica tener un cuestionario ya bien formulado, bien preparado, y el investigador se ciñe exclusivamente a esa serie de preguntas o cuestionarios ya elaborados. Eso implica la entrevista estructurada, ¿verdad? Que puede resultar conveniente en algunos casos, en otros casos no tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no permite al investigador modificar la secuencia ya pautada o preestablecida. Cosa que sí puede ocurrir en las otras clasificaciones o categorías de entrevistas. Repito, la estructurada implica ya tener una secuencia preelaborada y preestablecida con preguntas, sean abiertas o cerradas, a los cuales se ciñe exclusivamente el entrevistador o el investigador. La entrevista semiestructurada, por su parte, no tiene una secuencia de preguntas fijas, pero sí se puede adecuar una pauta general, ¿verdad? Es la técnica más utilizada habitualmente cuando hablamos de entrevista, ¿verdad? ¿Qué implica la semiestructurada? Que hay un esquema básico con que cuenta el investigador, sí una estructura, pero se permite a su vez agregar o adecuar algunas preguntas, y esto principalmente se da de acuerdo al desarrollo de la conversación o las respuestas que va dando la persona entrevistada. Es la más utilizada porque desde luego su flexibilidad permite al investigador ir, digamos, cambiando algunos cuestionarios, reformulando algunas preguntas si fuera necesario para dar mayor claridad a lo que está requiriendo dentro de la investigación. Eh, Repito, lo que se hace en la semiestructurada es simplemente contar con un esquema básico para ordenar un poco la secuencia de la entrevista, pero da la particularidad y la flexibilidad al investigador para que a su vez vaya adecuando las preguntas de acuerdo a las respuestas que va recibiendo de la persona entrevistada. Por otro lado, podemos hablar de la entrevista no estructurada, ¿verdad? Aquí no hay ningún esquema previo
queda totalmente al arbitrio y la libertad del encuestador o del investigador ir realizando las preguntas de la manera en que crea conveniente, ¿verdad? No se lo considera de mucha eficacia, ¿verdad? Porque eh, al no ser ordenado, estructurado o no tener siquiera un esquema básico, a veces se desordena un poco el nivel de conversación y generalmente tiende a desviarse del objetivo de lo que está buscando el entrevistador. Por lo tanto, no es muy recomendable utilizar este tipo de entrevista, ¿verdad? Pero no quiere decir que no se pueda en algunos casos y de hecho está contemplado dentro de las técnicas también una especie, un tipo de entrevista no estructurada. Repito, implica no tener un solo esquema previo y queda a total libertad del encuestador ir realizando esas preguntas y, digamos, de acuerdo al nivel de conversación, extrayendo la información requerida necesaria. ¿Cuándo es recomendable que se utilice la técnica de la entrevista? Y esto ocurre cuando se considera que no es necesario que exista una interacción, perdón, cuando se considera que es necesario que exista una interacción y diálogo entre el investigador y la persona, ¿verdad? Y esto va a distinguir y diferenciar de otra técnica que también utiliza cuestionarios y del cual nos vamos a ocupar enseguida, que es la encuesta, ¿verdad? Hay unas diferencias entre lo que es la encuesta y la entrevista, ¿verdad? La entrevista requiere o se utiliza cuando existe esa necesidad de conversación o interacción directa con la persona de objeto de investigación o de quien se pretende recolectar ciertas informaciones, ¿verdad? Y también, como ya les adelantaba, cuando la población o universo es pequeña y manejable, ¿verdad? No podemos pretender nosotros por ejemplo, si queremos saber cuál es la intención de votos que tienen los ciudadanos paraguayos para las próximas elecciones presidenciales del año 2023, posiblemente sea totalmente inaplicable poder utilizar la técnica de la entrevista, ¿verdad? Eso implica tener que entrar a dialogar y conversar directamente con la totalidad de las personas que podrían ser partícipes o votar en esa elección que se aproxima, ¿verdad? Eso, porque eso implica eh, la entrevista, entrar en contacto directo con todas las personas que participan de esa población universo, ¿verdad? Para lo cual, ante ese tipo de datos que requerimos, usualmente por eso se emplea la técnica de la encuesta, ¿verdad? Que tiene otra lógica y otra manera, y también seguramente en la siguiente clase vamos a ver de qué manera también a veces se toma una muestra de la población total como para poder extraer la información. Pero repito, la técnica de la entrevista puntualmente se utiliza cuando hay necesidad de entrar en interacción directa con la persona entrevistada y por otro lado cuando hablamos de un universo o población pequeño y manejable. Ahora sí nos vamos a ocupar de otra técnica que es la encuesta. Esta es una técnica muy conocida y sobre todo cuando hablamos habitualmente de eh, cuestiones electorales, suele estar de moda la cuestión de la encuesta, ¿verdad? Con todas las dudas que suele generar, las discusiones, los cuestionamientos, ¿verdad? Que es creíble, que no es creíble, etcétera, ¿verdad? Pero es una técnica súper válida, muy interesante si es que se realiza de acuerdo a los procedimientos correctos y adecuados, ¿verdad? ¿En qué caso se utiliza la técnica de la encuesta? Es una forma de adquisición de información. De hecho, todas las técnicas que estamos estudiando implican la posibilidad o la necesidad de recolectar algún tipo de información, pero particularmente la encuesta mediante un cuestionario previamente elaborado a través del cual se busca conocer la opinión o valoración del sujeto en una muestra sobre un asunto dado. Como por ejemplo, el asunto dado puede ser las preferencias que se tengan para las elecciones presidenciales del año 2023, que es
lo que habitualmente suele ocurrir. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza también un listado de preguntas escritas, pero esto se realiza de manera, el cuestionario generalmente está establecido de manera escrita, ¿verdad? Eh, pero aquí las respuestas o el nivel de interacción es de manera impersonal, ¿verdad? Aquí no se requiere esa interacción directa como sí se requiere en la entrevista, ¿verdad? Aquí hay un cuestionario previamente elaborado en donde hay un relacionamiento hasta impersonal, como podríamos considerar, ¿verdad? Ni siquiera se requiere el relevamiento de muchos datos en ocasiones de la persona que está siendo encuestada. También puede hacerse en ocasiones de manera aleatoria, de acuerdo a una muestra determinada. No interesa muchas veces una valoración de las apreciaciones personales, sino simplemente llenar el listado de preguntas abiertas o cerradas que el encuestador realiza. Sobre todo, repito, para captar el nivel de información que se está requiriendo. Ahora bien, si es una técnica, si bien es una técnica bastante útil cuando hablamos de una población mayoritaria o amplia, eh, que nos puede dar información sumamente interesante respecto a algunos aspectos que estamos queriendo considerar, también la aplicación de la encuesta conlleva ciertos riesgos, ¿verdad? Por algunas particularidades que vamos a pasar a mencionar. En primer lugar, ¿qué es lo que suele ocurrir con el empleo de las encuestas? Más allá de que podamos tener apreciaciones subjetivas respecto a tal o cual empresa que realiza una encuesta o los intereses que tenga, ¿verdad? El empleo de la técnica de la encuesta en sí, desde el punto de vista técnico, a veces tropieza con ciertas dificultades. Por eso inclusive van a ver ustedes que eh, las propias encuestas contemplan un posible margen de error, ¿verdad? No hay un grado de certeza de 100% respecto a los resultados que arroja, porque suele darse algunas particularidades, depende mucho también de la población que se va a encuestar, de la forma de ser, a veces la idiosincrasia eh, de las personas que participan de la encuesta de alguna manera ayuda a desviar un poco los posibles resultados que se pueden tener. ¿Qué es lo que suele darse a veces en la práctica? Eh, falta de sinceridad en las respuestas, ¿verdad? A veces la persona que está siendo encuestada quiere causar una buena impresión a la persona que le está aplicando el test, entonces, por lo tanto, contesta esas preguntas de manera no muy sincera. Suele darse respecto a ciertas preferencias, no es del todo sincero en las respuestas y eso suele ocurrir bastante, ¿verdad? No solamente cuando hablamos de encuestas de índole político, sino a veces se hacen encuestas de los niveles de preferencia que tiene un ciudadano respecto a un producto, a un estilo de música, qué sé yo, para dar un ejemplo simplemente de qué informaciones de repente se quiere recolectar, ¿verdad? Entonces lo que suele ocurrir es que a veces hay una falta de sinceridad en la respuesta. Obviamente eso desvía el grado de certeza respecto a los resultados que podrían arrojarse. Otra situación que suele darse, y esto ocurre muchísimo con muchas personas en nuestro país, lastimosamente, hay una tendencia a decir sí a todo, ¿verdad? A veces la persona encuestada no comprende muy bien lo que se le está preguntando y dice sí, por decir simplemente, ¿verdad? O porque le parece que va a ser más agradable o para zafarse de la situación, simplemente dice sí. Cualquier cosa, sí a todo, ¿verdad? Aquí en nuestro país tenemos ciertas particularidades. A veces la cuestión del idioma mismo es una limitación en donde la persona que está siendo encuestada no comprende del todo bien lo que ocurre y por decir nomás dice sí, sin comprender bien y eso también va desnaturalizando el nivel de respuesta o de información que se podría tener.
Otra cuestión muy peculiar que suele darse es una cierta sospecha de que la información puede revertirse en contra. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? En instituciones públicas, si se va a preguntar respecto a la preferencia eh, de las candidaturas, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que contestarían la mayoría de los funcionarios públicos, verdad? De hecho, que van a tener mucho miedo, supongo, y naturalmente, de decir que su nivel de preferencia es de otro candidato de la oposición, por ejemplo. ¿Verdad? Cree que eso a veces se va a filtrar o se va a usar en su contra, por lo tanto, a veces no da una respuesta sincera. Otro ejemplo que podría darse es que se les pregunte respecto haya una encuesta respecto a cómo son las condiciones laborales en el lugar donde presta servicio, pues es una empresa privada, ya cambiando la importancia del sector público. Es posible que la persona tenga miedo de que sus jefes o sus patrones de repente vean la respuesta que da y que esa información puede usarse en su contra. Y a veces desnaturaliza y cambia la respuesta normal o natural que hubiera dado sin tener en mente eh, esa percepción, ¿verdad? De que cuidado con lo que contesto porque mira que de acuerdo a lo que contesto pueden usar en mi contra, ¿verdad? Situaciones que de repente van desnaturalizando, ¿verdad? Esto que ya les adelantaba, falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras, suele darse entonces sin entender bien, da una respuesta y no era la respuesta que a lo mejor era acorde a la situación que está viviendo. ¿Verdad? También ocurre también una particularidad, la influencia, simpatía o antipatía que se puede tener entre el investigador eh, con respecto al asunto que se investiga o las personas a quienes se está encuestando, ¿verdad? Esto también resulta muy importante el grado o nivel de confianza que se pueda tomar a la hora de ir recolectando la información o los datos que se requieren dentro de la investigación. Finalmente vamos a hablar del test, que es otra técnica de investigación de campo también, como venimos haciendo. Ya hablamos de la observación y todas sus características, sus particularidades, las diversas maneras. Hablamos de la entrevista, hablamos de la encuesta. Ahora vamos a centrarnos en el test. Habrán escuchado hablar del test. También es una técnica derivada de la entrevista, pero tiene algunas particularidades técnicas que permiten recolectar cierto tipo de información, ¿verdad? Esas informaciones son sobre cuestiones muy puntuales, por lo tanto los test tienen que ser aplicados de acuerdo a ciertos procedimientos muy rigurosos, ¿verdad? Usualmente se utiliza para recolectar, por ejemplo, rasgos definidos de la personalidad, conductas, comportamientos, características. Por ejemplo, ustedes saben que los psicólogos utilizan con mucha habitualidad los tests, por ejemplo, para recolectar ciertos tipos de informaciones, ¿verdad? El nivel de inteligencia, interés, actitudes, rendimiento, memoria. Sobre todo, en algunos ámbitos se emplea con mayor frecuencia lo que denominamos como test, que es una técnica también de recolección de datos derivado de la entrevista, pero, repito, con algunas particularidades técnicas orientadas a la recolección puntual de cierto tipo de información, para lo cual la forma en que tiene que estar elaborado el cuestionario del test también tiene que pasar por una serie de requerimientos técnicos de acuerdo al área específica en el que se desenvuelve. ¿Verdad? El ejemplo puede ser en el área de la psicología para, repito, estos ejemplos, por ejemplo, como para poder captar estos rasgos esenciales. ¿Verdad? ¿Cuáles son algunas características de un test o de un buen test para recolectar información? En lo posible y desde luego tiene que tratar de captar y recolectar informaciones válidas. Es decir, captar aquello que el investigador específicamente pretende y que no se distorsione eso y salga otra cosa, ¿verdad? Profe, Sí, adelante.
Yo tengo una consulta respecto a eso que nunca supe, ¿verdad? Y aprovecho y pregunto, ¿verdad? Sí, vamos a ver si Referente, podemos. Sí, adelante. referente a lo que serían los test, ¿verdad? Nunca tampoco me puse a investigar, o sea, pregunto nomás. Creo, si no me equivoco, existe dos tipos de test, ¿verdad? Para una entrevista de trabajo. Uno que se hace sí o sí, luego que es así nivel general, y otro es, creo, depende del área donde uno va a trabajar. Esa es una de mis consultas, si es así o no. Y el otro Eso, es, sí, a ver. la otra consulta es, ¿solamente los psicólogos están capacitados para realizar esos test o no importa quién es el que realice el test antes de la entrevista de trabajo? Bueno, puntualmente veo que tu consulta es en la cuestión laboral, ¿verdad? Eh, obviamente, los tipos de test que se aplican en ese ámbito depende del área y del tipo de información que se quiera recolectar con los test, ¿verdad? Yo decía y habitualmente estamos más acostumbrados a eh, utilizar y practicar test de índole psicológico, ¿verdad? Si lo que se busca es medir rasgos de la personalidad, por ejemplo, del ámbito laboral o de otro, desde luego tiene que ser empleados por personas capacitadas en esa área que son los psicólogos. Eso no quiere decir que en otras áreas o en otro tipo de situaciones no puedan emplear otras personas, ¿verdad? Pero si hablamos puntualmente de test laborales o de índices de coeficiente intelectual, por ejemplo, de otras, o que cuestiones que guardan relación con los rasgos de personalidad, desde luego lo tienen que hacer las personas capacitadas y especializadas en eso que serían los psicólogos. Pero no son los únicos posibles, hay otras áreas y otros tipos de test que se pueden emplear por otro tipo de personas, ya depende del nivel de investigación, ¿verdad? Pero contestando un poco a tu pregunta, si se trata de cuestiones laborales como la que estás mencionando, yo considero que desde luego tienen que hacerlo los psicólogos que son los expertos en esa área y van a saber aplicar, ¿verdad? Porque no es una cuestión simplemente de llevar un cuestionario y que conteste. Luego hay que medir y analizar los resultados para ver qué arrojan. Y eso solamente una persona altamente especializada en lo que está buscando medir va a poder procesar de manera adecuada, ¿verdad? Yo puedo también agarrar un cuestionario que tiene un psicólogo, darle a una persona y que me vaya contestando las preguntas. Ahora, ¿cómo yo voy a valorar y poder sacar conclusiones válidas de eso que está allí si no tengo la capacidad técnica como para poder desprender? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí considero que para esos test de esas características sí lo deberían realizar un psicólogo. Aquí volviendo, ¿verdad? Algunos, y sobre todo en esas áreas que más se utiliza, en lo posible, para que el test, digamos, sea útil, tiene que ser válido y confiable, ¿verdad? Es decir, válido que realmente el investigador obtenga aquello que pretende y no se saque otra cosa que no, que está fuera de lo que se está buscando. Y confiable, ¿verdad? Que los resultados que se arrojen sean iguales siempre que se apliquen en idénticas condiciones, ¿verdad? No puede variar mucho un resultado de un test aplicado cuando se aplica en idénticas condiciones a una situación particular, ¿verdad? Eso mide un poco el grado de confiabilidad de la herramienta o el instrumento que estoy utilizando. Y eso va a dar mayor o menor confianza, ¿verdad? A pesar de que ningún test, ninguna técnica, ninguna herramienta nos van a dar una confiabilidad de 100%, ¿verdad? Lo que se pretende es acercarse en la mayor cantidad posible a índices o niveles de credibilidad o de confiabilidad de esos tests. ¿Cuáles son algunas características o particularidades también que se tiene que tener en cuenta respecto a la elaboración de estos test, ¿verdad? Tiene que ser siempre objetivo, ¿verdad? Como casi todo dentro de la investigación científica, el investigador tiene que ser objetivo en todos los aspectos, ¿verdad? No incluir interpretaciones subjetivas o apreciaciones meramente personales para que sea confiable, tiene que ser objetiva la aplicación de esta herramienta o esta técnica. Debe ser sencillo dentro de lo posible y claro, escrito en un lenguaje
de fácil comprensión para los investigadores. Y por otro lado, una particularidad o una peculiaridad que debe tener también la técnica del test es que debe ser económico, ¿verdad? Tanto en tiempo, en dinero y en esfuerzo, ¿verdad? No se puede pretender emplear una técnica súper compleja, costosa, que en la práctica finalmente no se va a poder, digamos, no va a poder ser viable, ¿verdad? La viabilidad es una cuestión que se tiene que analizar en la investigación y depende muchísimo de eso y es un sincericidio que tiene que hacer el investigador antes de encarar, ¿verdad? Repito, recuerden que les decía al inicio, cuando el investigador está trazando su investigación, debe de antemano ya definir cuáles son las estrategias metodológicas que va a utilizar. No puede pretender encarar una investigación donde pretende recolectar datos de un fenómeno en particular a través de una entrevista o una encuesta si no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. ¿Verdad? Por eso es que a veces metodológicamente y por una cuestión de practicidad, los investigadores simplemente optan por hacer un tipo de investigación de técnica documental. Eso ocurre mucho en el ámbito del derecho, de las ciencias sociales, por ejemplo, cuando a ustedes les toca hacer una tesis de maestría sobre una cuestión en particular del tema que elijan, van a tener que decidir si van a hacer una investigación de técnica documental, es decir, analizar jurisprudencia, doctrina, leyes que existen respecto a ese tema que quieren investigar, o si la idea es recolectar datos sobre el fenómeno que está ocurriendo, ¿verdad? Para lo cual tienen que ser conscientes que es totalmente distinto a encarar una investigación de técnica documental donde van a revisar libros en una biblioteca o ir a, por ejemplo, recolectar información a través de encuesta, entrevista, observación. Por cuestiones de practicidad, a veces se opta por una técnica documental simplemente, ¿verdad? Pero resulta sumamente interesante también emplear una técnica de campo, solamente que eso implica mayor volumen de trabajo, de gastos, de tiempo, usualmente, ¿verdad? Pero a veces cuando eh, mis objetivos o el nivel de información que yo necesito requiere que emplee una técnica de campo, desde luego tengo que optar por esa técnica, ¿verdad? Por más de que implique mayor esfuerzo, mayores recursos, mayor tiempo en otras situaciones y otras penurias que se suele vivir, ¿verdad? Pero, repito, es una decisión que todo investigador tiene que tomar, ¿verdad? Con qué técnicas va a recolectar de manera específica la información que está requiriendo para la investigación que va a encarar. Entonces, son situaciones y particularidades que necesariamente tiene que definir todo investigador. ¿Hay alguna otra consulta o pregunta con relación a los temas que fuimos desarrollando hoy? Si tienen alguna consulta también con relación a los trabajos que estamos por entregar, este es el momento. A ver, María Victoria. Profesor, ¿usted podría dar ¿podría usted dar un ejemplo de una observación directa, por ejemplo, cómo sería, como para poder, una entrevista a través de la observación directa? Un ejemplo nomás para poder entender Bueno, mejor. ¿estamos hablando de la técnica de la observación o la entrevista? Sí, de la Aclárame eso, técnica por de la favor. observación, sí, de la técnica de la Sí. observación. ¿Algún ejemplo, profesor? Bueno, la observación puede darse de diversas maneras, como estuvimos viendo, ¿verdad? Yo puedo querer analizar, por ejemplo, de repente me preocupa la cantidad de hechos relacionados con accidentes de tránsito vinculados al consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Puedo encarar una investigación, ver la cantidad de homicidios culposos o lesiones que se producen como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas en el tránsito de vehículos terrestres, ¿verdad? Entonces yo puedo optar por analizar
fallos dados dentro del contexto de ese tipo de procedimientos, o de otra manera optar por ir a recolectar, por ejemplo, de manera directa qué cantidad de personas dieron positivo al alcotest en el último año conduciendo vehículos automotores. Entonces, voy directamente donde ocurre el fenómeno, relevo los datos, por ejemplo, con la policía caminera, y veo la cantidad de conductores demorados por estar alcoholizados, por ejemplo, ¿no? Esa sería una técnica de observación directa donde está ocurriendo un fenómeno. Ahora, simplemente se me ocurre una idea. Una observación indirecta, por ejemplo, podría ser, yo quiero analizar el acta de declaración de independencia de la República del Paraguay de 1811. Entonces voy a una biblioteca o al Archivo Nacional y me pongo a analizar ese documento de declaración de independencia ya obrante y realizada por otros investigadores de manera previa. La recolección, la observación directa siempre va a implicar ir a donde ocurre ese hecho o fenómeno en particular y recabar los datos de manera puntual de allí. Puede ocurrir, puede ser que me interese la cantidad de incidentes que ocurre en un juicio oral y público y cómo se desarrolla. Voy y participo de los juicios orales y públicos y voy relevando la cantidad de incidentes que plantean los abogados de la defensa dentro del contexto de un juicio oral y público. Eso implica siempre una observación directa, que el investigador va directamente donde ocurre lo que le está interesando y releva directamente de allí los datos y las informaciones. ¿Alguna otra consulta?